Hola, tenemos el siguiente parcial de la materia de circuitos eléctricos 1. Este parcial está compuesto por estos 3 puntos. El primer circuito es un circuito RL de primer orden. El siguiente punto es un circuito RC de primer orden. Y el último circuito es un circuito RC con un amplificador operacional. También es un circuito RC de primer orden. En este video lo que voy a hacer es a grandes rasgos mostrar cómo es el desarrollo de cada ejercicio y explicarlo de una manera general. Si deseas una explicación más detallada de estos ejercicios, en el canal hay ejercicios parecidos, circuitos RC y RL que puedes ver. Entonces comencemos de una vez con el circuito 1. Entonces el primer punto me dice que este circuito ha estado con el interruptor así abierto mucho tiempo y que en t igual a 0 se cierra ese interruptor. Y me dicen que encuentre esta corriente en función del tiempo, la corriente que circula acá por la fuente y por la inductancia. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es la corriente que circula por la inductancia. Comencemos con un primer circuito que es en t igual a 0 menos, un instante antes de 0, es decir, cuando ese interruptor está abierto, por lo tanto entonces esa resistencia no me está haciendo nada ahí. Acordémonos que cuando estamos en estado estacionario el inductor se nos comporta como un cortocircuito. De este circuito pues fíjense que la fuente de voltaje pues queda en paralelo con la resistencia, entonces esa corriente, como es un circuito en serie, va a ser la misma corriente en la resistencia. Sacamos esa corriente en la resistencia, que es voltaje sobre resistencia, y eso a 2.5 miliamperios. Es decir, la corriente un instante antes de 0 es 2.5 miliamperios. Y como el inductor, como esa es la corriente que pasa por el inductor no puede tener cambios abruptos de corriente por su fórmula, entonces la corriente un instante después de 0 es igual a 2.5 miliamperios. Bueno, continuemos. Ahora cuando ese tiempo tiene infinito, es decir, cuando ha pasado mucho tiempo de que ese interruptor ha estado cerrado, entonces necesitamos encontrar esta corriente de este circuito nuevo. Bueno, como es un estado estacionario, ha pasado mucho tiempo, el inductor se comporta como un cortocircuito. Entonces fíjense que esa corriente, ¿cómo la puedo hallar? Pues estas dos resistencias están en paralelo, hago el paralelo de esas dos, me queda un circuito en serie con una sola resistencia, en el cual pues como queda en paralelo, pues esta corriente que va a pasar ahí por la resistencia equivalente va a ser igual a 5 voltios sobre 2/3 kiloohmios, que es la resistencia equivalente entre estas dos, entre ese paralelo, y eso me da 7.5 miliamperios. Bueno, aquí mismo con este circuito puedo hallar la resistencia equivalente, que sabemos que la resistencia equivalente es la resistencia vista por los dos puntos donde estaba el inductor. Entonces la teoría nos dice que cojamos y apaguemos las fuentes independientes. Aquí hay una fuente independiente de voltaje, una fuente independiente se apaga poniéndose en cortocircuito, es decir, aquí aquí nos queda en cortocircuito esta fuente, la quitamos y nos queda ahí un cable cerrado. Entonces aquí donde estaba el inductor, cuál es la resistencia vista por esos dos puntos, pues fíjense que también es el paralelo de estas dos, me queda solo una resistencia vista por esos dos puntos, y esa resistencia pues es la misma de acá, 2/3 kiloohmios. Y ya con esa resistencia equivalente pues puedo hallar el tau en un circuito RL, que esto es un circuito RL que tenemos acá, pues es L sobre R. Sabemos que me está diciendo que el valor de esa inductancia es 10 milihenrios, allá arriba el ejercicio me dice eso. La resistencia equivalente pues encontramos que es 2/3 kiloohmios. Haciendo esta operación obtenemos que ese tau es 15 microsegundos. Acuérdense que el tau es un tiempo, entonces podemos reemplazar en la fórmula general. Entonces esta es la fórmula para la respuesta de cualquier corriente o cualquier voltaje de cualquier componente de un circuito RC o un circuito RL. Entonces aquí simplemente reemplazar los valores que obtuvimos, y al reemplazarlos pues obtenemos que nos da esta respuesta para un tiempo mayor, esa corriente para un tiempo mayor o igual que 0 más, un instante después de 0, y pues encontramos que un instante antes de 0 es 2.5 miliamperios, esa corriente. Entonces ya tenemos la corriente en función del tiempo que nos están pidiendo. Listo, continuemos con el punto 2. Entonces aquí me dan un circuito con una fuente de voltaje dependiente de corrientes, dependiente de esta corriente, y fíjense que me están pidiendo que encuentre esta constante, y me dicen que ese circuito tiene una constante de tiempo de 20 milisegundos, es decir, me están dando tau, ese es tau, la constante de tiempo de un circuito pues es tau. Y un punto B me dice que ese capacitor en t igual a 0 está descargado, y me está diciendo que grafique este voltaje para un tiempo mayor o igual que 0. Listo, entonces comencemos con el punto A, hallar esa constante Kr. Bueno, sabemos que como esto es un circuito de RC, pues entonces tau es igual a R por C, R equivalente por C. Entonces de aquí despejamos R equivalente, como nos están dando tau y tenemos la capacitancia del capacitor, pues entonces reemplazamos. Bueno, entonces dividimos esas dos constantes que nos están dando y obtenemos que esa resistencia equivalente es igual a 20/3 kiloohmios. Esa es la resistencia equivalente del circuito. Pero nosotros siempre cuando realizamos circuitos RC y RL encontramos esa R equivalente con el circuito cuando t tiene infinito.
es decir, cuando ha pasado mucho tiempo de que el circuito estaba en ese estado. Entonces sabemos que el capacitor se comporta como un circuito abierto en estado estacionario. Bueno, la teoría nos dice que para encontrar la resistencia equivalente, que cojamos el circuito efectivamente cuando t tiende a infinito y cojamos y apaguemos las fuentes independientes. Entonces aquí solo hay esa fuente independiente. Apagar una fuente independiente de voltaje significa ponerla en cortocircuito, y esto, como es una fuente dependiente, no la podemos apagar, entonces toca dejarla ahí. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente para ese circuito? Bueno, siempre que tenemos fuentes dependientes, lo que hacemos es poner una fuente de prueba ahí en donde tenemos los puntos respecto a los cuales queremos hallar la resistencia equivalente. Entonces ponemos una fuente de prueba de lo que queramos, de corriente o de voltaje, y con el voltaje o la corriente que queramos. Entonces ponemos esa fuente y vemos qué corriente nos devuelve el circuito. En ese caso, entonces, la resistencia equivalente sería el voltaje, la fuente de prueba que pusimos, sobre la corriente que nos devuelve el circuito. Y fíjense que esto tiene lógica por la ley de Ohm. Listo, entonces tengo que resolver este ejercicio para encontrar esa corriente que me devuelve el circuito. Entonces fíjense que esa fuente de prueba la puse convenientemente de 30 voltios y con los signos así. ¿Eso por qué? Pues porque como esa fuente está en paralelo con esta resistencia de acá, pues el voltaje en esa resistencia va a ser con esos signos, porque está en paralelo. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, va a tener esos signos. Entonces el voltaje ahí en esa resistencia también va a ser 30 voltios positivo. Entonces fíjense que la corriente IX está cumpliendo la convención pasiva de los signos, entra por el positivo. Y puse los 30 voltios pues porque la corriente IX va a ser igual a los 30 voltios sobre los 30 kiloohmios, y eso me va a dar igual a 1 miliamperio. Muy sencillo. Listo, pero lo que yo necesito encontrar como tal es esta corriente que baja por acá. Entonces para eso puedo hacer un análisis de este nodo que llame VA. Sabemos que el voltaje ahí, si pongo aquí la tierra aquí abajo, es decir, donde hay 0 voltios, cuando hacemos un análisis de nodos tenemos que poner una tierra, porque los voltajes en los nodos se miden respecto a dos puntos. Entonces, como el voltaje en este punto es 0 voltios, pues el voltaje en este punto de aquí pues va a ser menos 30 voltios por la fuente. Hago un análisis de nodo asumiendo que las corrientes salen. Entonces fíjense que esta corriente que sale aquí por la de 30 pues es esta IX que entra. Entonces, como en sentido contrario, entonces pongo menos 1, ahí está esa corriente. Como nos dio un miliamperio, pues iba en sentido contrario pues a la que definí, a la que supuse, pues me da menos 1, más esta corriente que definí acá y la que necesitamos encontrar. Esa es nuestra constante. Listo. Y pues sabemos que pues como esto es una fuente de voltaje, es una fuente dependiente, es una fuente de voltaje dependiente de corriente, pues es una fuente de voltaje, pues como aquí abajo es 0 voltios, pues el voltaje en este nodo de aquí arriba va a ser KR por IX. Ahí se va a hacer el voltaje en este nodo de acá. La corriente que sale aquí por la resistencia de 10 kiloohmios sería voltaje en este punto menos voltaje en este punto sobre la resistencia. Entonces ahí está menos 30 menos el voltaje en este punto de acá. Pero sabemos que IX pues es 1 miliamperio. Entonces ya reemplazamos aquí la IX y la dividimos entre 10. Entonces esta es la corriente que sale por acá. Y eso lo igualamos a 0. Hicimos una ley de corrientes de Kirchhoff. Listo. Y aquí simplemente despejamos a I. Entonces fíjense que I me va a quedar en términos de KR. Entonces I es igual a KR sobre 10 más 4 miliamperios. Listo. Entonces ya encontramos la I que necesitamos. Entonces, ¿de qué nos servía esa corriente? Pues que como pusimos la fuente de prueba de 30 voltios y esa fue la corriente que nos devolvió el circuito. Esta fue la corriente que nos devolvió el circuito. Pues cogemos y dimos esos 30 voltios sobre la corriente que nos devolvió el circuito y ya encontramos la resistencia equivalente que nos da ese circuito respecto a los dos puntos donde estaba el capacitor. Entonces sería esta. Entonces fíjense que me quedó una R equivalente, aquí es 30 voltios, en la cual tenemos una constante que es KR, precisamente lo que necesitamos encontrar. Entonces ya con nuestra primera fórmula de Tau encontramos que la resistencia equivalente es igual a 20 tercios kiloohmios. La encontramos de esa manera y también la encontramos así de esta manera práctica con el circuito. Encontramos que es esto, entonces simplemente igualamos esas dos resistencias equivalentes, pues que deben ser lo mismo. Y fíjense que ya solo me queda incógnita KR. Despejo a KR y me da que es 5 kiloohmios, es una constante en kiloohmios. Esa KR la vamos a necesitar para nuestro punto 2, que nos dicen que pues que encontramos el voltaje, este voltaje en el capacitor, que grafiquemos este voltaje del capacitor. Listo, punto B. Como nos dice que pues que la energía inicial del capacitor es 0, pues quiere decir que el capacitor está descargado. Como la energía de un capacitor se define así,
tenemos un valor de la capacitancia que es constante, pues el voltaje tiene que ser 0 para que la energía sea 0. Es decir, un instante antes de 0, ese voltaje en el capacitor es 0 voltios, y un instante después de 0, como el capacitor no permite cambios abruptos de voltaje, pues el voltaje un instante después también va a ser 0 voltios. Ahora pues entonces dibujemos el circuito cuando t tiende a infinito, para encontrar cuánto es la respuesta ya cuando ha pasado mucho tiempo de que el circuito esté así. Entonces sabemos que un capacitor en estado estacionario, es decir, cuando ha pasado mucho tiempo, se comporta como un circuito abierto. Entonces necesitamos encontrar el voltaje en los puntos donde estaba el capacitor. Pues fíjense que es solucionar este circuito para este nodo de acá. Si ponemos aquí abajo el nodo de referencia, es decir 0 voltios, pues el voltaje aquí en este nodo, que lo llamo VA, pues va a ser, se ve que necesitamos encontrar. Acordémonos del punto A que KR nos dio 5 kilo ohmios, que lo vamos a tener en cuenta. Entonces esa fuente va a tener, bueno, pongámoslo sin unidades, va a tener un valor de 5 que es que ya encontramos el KR allá arriba. También acordémonos que el circuito nos está dando, el enunciado nos está diciendo cuánto estado. Bueno, entonces encontramos este voltaje para este circuito. Entonces, ¿cómo encontramos ese voltaje? Haciendo un análisis de este nodo. Entonces, hacer un análisis de ese nodo, una ley de corrientes de Kirchhoff, asumiendo que las corrientes salen. ¿Listo? Entonces sabemos que la corriente que sale por acá, pues como es un circuito abierto, pues va a ser 0 amperios. No puede circular corriente si no hay por donde circular. Esta corriente acá pues va a ser el voltaje en este punto menos el voltaje en este punto, que sabemos que es 14 voltios por la fuente, sobre la resistencia. Esa es la corriente que sale por ahí. Entonces eso nos da B menos 14 sobre 30. Entonces esta corriente que sale por acá es el voltaje en este nodo menos el voltaje en este nodo, que el voltaje en este nodo pues es el voltaje de esa fuente. Entonces nos queda B menos 5 X sobre 10, es esa corriente que sale por ahí. Entonces ya tenemos la ecuación y eso lo igualamos a 0. Las corrientes que salen de un nodo son iguales a 0. Esto es una ley de corrientes de Kirchhoff, igualmente que hicimos allá arriba. Bueno, pero aquí tenemos dos incógnitas, tenemos AB y AX. Acuérdense que KR ya la tenemos, KR5. Entonces necesitamos otra ecuación. Esa ecuación pues la sacamos de esta resistencia de acá. Entonces, ¿cuánto es la corriente en la resistencia de 30 kilo ohmios? Pues es IX, que nos la está diciendo el ejercicio. Y esa IX pues la escribimos como 14 menos B sobre 30. Por convención básica de los signos, pues la corriente tiene que entrar por el positivo. Entonces sería 14 menos B sobre 30 para que nos quede positiva la corriente. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones. Fíjense que lo que necesitamos encontrar al final es B. Entonces reemplazamos este valor acá en IX. Y entonces fíjense, aquí partí las fracciones y reemplacé el valor. Luego abriendo esta expresión pues me queda así. Y fíjense que ya solo me queda una ecuación de una incógnita. Despejo a B y B me da que es 14 tercios voltios. Es decir, el voltaje cuando t tiende a infinito es 14 tercios voltios. Listo, ahora lo que hacemos es pues reemplazar en la fórmula de allá arriba, que me decía que la respuesta completa es la respuesta transitoria más la respuesta de estado estable. Entonces fíjense que me queda así. Entonces esta es la respuesta de estado estable, es decir, a lo que tiende ese voltaje cuando t tiende a infinito, que fíjense que nos dio eso. Voltaje cuando t tiende a infinito es 14 tercios voltios. Y pues la respuesta transitoria, que es una exponencial. Y pues sabemos que el voltaje un instante antes de 0 es 0 voltios. Entonces fíjense, es 0 voltios. El voltaje un instante después de 0 pues sigue siendo 0 voltios. Se presenta una exponencial y va a tender a un valor. Bueno, el tau de dónde lo saqué, pues el tau lo saqué del enunciado, que me está diciendo que ese tau es 20 milisegundos. Bueno, ¿cómo hice esta gráfica? Pues simplemente haciendo la asíntota, que sabemos que es 14 tercios al valor al que tiende cuando t tiene infinito, y sabiendo que el tiempo está en milisegundos, y sabiendo que tau es 20 milisegundos, la teoría nos dice que más o menos ese voltaje se estabiliza a los 5 taus. Entonces aquí nos damos cuenta que 5 por 20 es 100 milisegundos. Se estabiliza ese voltaje más o menos a los 5 taus, es decir, ya más o menos está muy cerca al valor. Continuemos con el punto 3. Bueno, y el tercer ejercicio nos dice que este circuito, que es un circuito RC con un amplificador operacional, nos dice que inicialmente está en estado estacionario y que dibujemos este voltaje VO en función del tiempo. Entonces nos dice que para un punto A, en t igual a 0, este voltaje estaba en 0 voltios y en t igual a 0 pasa a 1 voltio. Hay un cambio abrupto de este voltaje VI. Y para el punto B está en 1 voltio y en t igual a 0 cambia abruptamente a menos 1 voltio. Así que comencemos con el punto A. Entonces, en un instante antes de 0, como nos está diciendo ahí, es 0 voltios. El voltaje en esa fuente VI es 0 voltios, es decir, eso es un cortocircuito. Aquí es un cortocircuito donde estaba esa fuente, porque 0 voltios es el voltaje ahí. Como nos dice el enunciado que el circuito está en estado estable inicialmente,
entonces en estado estable o en estado estacionario el capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces donde estaba el capacitor dejamos un circuito abierto. Aquí nos damos cuenta que como esto es un amplificador operacional con retroalimentación negativa, entonces aquí en esta entrada del amplificador hay 0 voltios, pues en la otra entrada también hay 0 voltios. Esa es una de las propiedades de este tipo de amplificador. Entonces en todo este nodo habrían 0 voltios. Y como vemos que aquí está abierto el camino, pues por aquí no va a circular corriente por esta resistencia. Entonces si aquí hay 0 voltios, pues aquí también tienen que haber 0 voltios. Por ley de Ohm, la corriente que va a circular por la resistencia es 0, entonces el voltaje ahí tiene que ser 0. Es decir, el voltaje entre los dos puntos donde está la resistencia tiene que ser 0. Si aquí por ejemplo hubiera un voltio, pues habría un voltaje en la resistencia y estaríamos en una contradicción, no se estaría cumpliendo la ley de Ohm. Perfecto, entonces aquí hay 0 voltios. Sabemos que aquí como está la Tierra, pues aquí también en este punto pues hay 0 voltios. Entonces el voltaje en el capacitor un instante antes de 0 pues es 0 voltios. Y este voltaje VO pues también va a ser 0 voltios. No hay ningún voltaje, ninguna fuente que nos esté dando ningún voltaje. Entonces como por acá no circula ninguna corriente y por las entradas sabemos que tampoco circula ninguna corriente, 0 y 0, entonces por aquí tampoco va a circular ninguna corriente. Por ley de Ohm, entonces el voltaje va a ser 0 voltios. Entonces en los dos puntos entre los cuales está la resistencia pues también van a haber 0 voltios, y este 0 voltios pues es este mismo nodo de acá, VO. Entonces ahí obtenemos que un instante antes de 0 el voltaje en el capacitor y el voltaje VO que nos están pidiendo es 0 voltios. Listo. Entonces ya analicemos un siguiente circuito un instante después de 0, es decir, cuando ya esa fuente se prende. Entonces ya sufre el cambio abrupto, ya pasó de 0, entonces ya pasó de 0 voltios que había a 1 voltio. Entonces fijémonos que acá pues como aquí está la Tierra, pues en este nodo de acá va a haber 1 voltio. Sabemos que también acá 0 voltios van a haber por la entrada, porque esta entrada está unida a la Tierra, pues 0 voltios, pues en esta entrada también van a haber 0 voltios. Y este es un mismo nodo, entonces aquí hay 0 voltios. Entonces fijémonos que se va a circular una corriente por acá por la resistencia. Bueno, el capacitor, como el capacitor no puede tener cambios abruptos de voltaje, sabemos que por la fórmula de la corriente de un capacitor el voltaje no puede tener cambios abruptos de voltaje. Entonces como un instante antes nos dio que el voltaje es 0 voltios, pues acá un instante después se tienen que mantener esos 0 voltios en el capacitor. Y eso es como poner una fuente de 0 voltios, pero una fuente de 0 voltios es un cortocircuito, no hay voltaje. Entonces ahí por eso cierro el voltaje con un cortocircuito, ahí está la implicación. Un instante antes es 0 voltios, un instante después es 0 voltios, y eso es un cortocircuito. Listo, entonces ¿cómo hacemos para encontrar este voltaje VO, que es lo que necesitamos encontrar principalmente? Pues podemos hacer un análisis de este nodo. Entonces yo hago aquí un análisis asumiendo que las corrientes salen de ese nodo. Eso es hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, asumiendo que las corrientes salen de ese nodo. Entonces, ¿cuál es esta corriente que sale por acá? Pues es 0 voltios menos 1 voltio sobre 30, es esa corriente. Esta corriente que sale por acá pues es 0 menos VO, ahí está 0 menos VO sobre 120. Y esta corriente que sale por acá sabemos que como es un amplificador de retroalimentación negativa es 0 amperios. Entonces así me queda la ecuación de ese nodo de ahí. Y de aquí pues simplemente despejo a VO y me da que ese VO un instante después de 0 aquí es pues despejando, pues me da que es menos 4 voltios. Listo, entonces ya tengo el voltaje VO un instante antes de 0, un instante después de 0. Ahora necesitamos ese voltaje cuando t tiende a infinito, cuando ese tiempo tiende a infinito. Entonces fíjense que pues la fuente sigue en 1 voltio. Ya como ha pasado mucho tiempo, esto de t tiende a infinito no quiere decir que ha pasado mucho tiempo, es decir, el circuito está en estado estacionario, y sabemos que un capacitor en estado estacionario se comporta como un circuito abierto. Entonces aquí dejamos abiertos estas dos terminales. Fijémonos que pues pasa lo mismo acá, 0 voltios en esta entrada, por lo tanto 0 voltios en esta entrada, y esta entrada es este mismo nodo, entonces 0 voltios acá. Como no circula corriente por la resistencia, pues van a haber 0 voltios, ahí la corriente es 0, entonces el voltaje también es 0, y para que el voltaje sea 0, pues en sus dos nodos en los que está tiene que haber 0 voltios, aquí hay 0 voltios. Pero fijémonos que aquí hay una fuente aquí en la Tierra, pues es 0 voltios, pues en este otro terminal va a haber 1 voltio. Bueno, pero este voltaje no lo necesitamos, el que necesitamos es como tal este voltaje de acá, este voltaje VO, ya cuando t tiende a infinito. Pues sabemos que, como circula 0 corriente por acá, es el mismo análisis, por acá también va a circular 0 corriente.
Es decir, en esta resistencia circula 0 corriente, por lo tanto aquí también va a ser 0 voltios. Y ese es el voltaje VO, 0 voltios, ahí está. Con ese mismo circuito de T tiende a infinito, pues podemos hallar la resistencia equivalente. Entonces sabemos que para hallar la resistencia equivalente tenemos que poner todas las fuentes independientes, apagarlas. Una fuente de voltaje se apaga poniéndose en cortocircuito. ¿Cómo hallamos esa resistencia equivalente? La resistencia equivalente vista por los dos puntos donde está el capacitor, pues en este caso yo pongo una fuente de corriente de 1 miliamperio. Pongo una fuente de corriente. Al poner esa fuente de corriente, si yo encuentro el voltaje que me devuelve el circuito, al poner esa fuente, pues la resistencia equivalente sería igual a el voltaje que me devuelve sobre la fuente que puse. Esto es por ley de Ohm. Entonces tengo que encontrar ese voltaje que me devuelve al poner esa fuente, y ya tendríamos la resistencia equivalente. Entonces nos damos cuenta acá que entonces esa corriente que puse, la puse convenientemente porque esa va a ser la corriente que va a circular por aquí por la resistencia. Entonces corriente por resistencia, acá está resistencia por corriente, pues me va a dar el voltaje en esa resistencia. Acá con los signo positivo acá y signo negativo acá, por convención pasiva de los signos, la corriente tiene que entrar por el positivo. Y me da un voltaje de 30 voltios, 30 kilómetros por 1 miliamperio, 30 voltios. Me da 30 voltios. Y fíjense que en este lado de acá, pues es 0 voltios, sabemos porque acá es 0 voltios, aquí también es 0 voltios, pues ahí van a haber 0 voltios. Es decir, y como aquí es 0 voltios por la Tierra, pues en este nodo de aquí lo voy a sacar, en este nodo de aquí pues también van a haber los 30 voltios, porque ese es el voltaje en la resistencia. Entonces fijémonos que ese es el voltaje que me está devolviendo. Ese es, el voltaje aquí en la fuente pues sería pues estos 30 voltios menos este 0 voltios que es 30 voltios. Entonces ahí está, me está devolviendo. Entonces al yo poner esa fuente, el circuito me está devolviendo 30 voltios sobre la corriente que puse, 1 miliamperio, eso me da 30 kilómetros. Entonces es una forma de mostrar que esa resistencia equivalente es 30 kilómetros. Ahora ya con esa resistencia equivalente pues puedo hallar el tau. El tau sería la resistencia equivalente por la capacitancia que me dan allá arriba del capacitor, que es 0.1 microfaradios. Y esto me da igual a 3 milisegundos. Pues ya, entonces ya puedo dar la respuesta completa de ese voltaje, el voltaje en función del tiempo. Un instante antes de 0 es 0 voltios, como encontramos. Y ya con la fórmula que mostré más arriba, pues reemplazamos los valores y nos damos cuenta que esta es la respuesta. Tengamos en cuenta que cuando t tiende a infinito, ese voltaje tiende a 0. Eso lo vamos a tener en cuenta para hacer la gráfica. Entonces fíjense lo que encontramos acá. Un instante antes de 0, ese voltaje es 0 voltios, aquí es 0 voltios. Luego, un instante después de 0, pues encontramos que era menos 4 voltios. Y acá está, si nosotros metemos 0 en esta exponencial, 0, es decir, cuando la x es 0 o cuando el tiempo es 0, cuando aquí el tiempo es 0, pues nos da menos 4, que fue lo que encontramos. Un instante después de 0, aquí está el tiempo 0, nos da menos 4. Y luego cuando t tiende a infinito, pues encontramos que es 0, es decir, ese voltaje va a tender a 0. Y esa es la respuesta de estado estable que encontramos, 0 voltios. Aquí esto lo podemos ver como eso, más 0 voltios. Eso es lo que va a tender. Eso lo tenemos que tener en cuenta para graficar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tau. El tau nos da en milisegundos, pues ponemos el tiempo en milisegundos. El voltaje pues nos dio en voltios, entonces el voltaje en voltios. Y la teoría nos dice que más o menos a los 5 taos, entonces aquí tau nos dio que es 3 milisegundos, 5 por tau es 15 milisegundos, que a los 5 taos ya ese voltaje está más o menos estable, está muy cerca a los 0 voltios. Entonces así nos guiamos para hacer la gráfica. Listo, ahora continuemos con el punto B. Entonces el punto B nos dice que esa fuente antes de 0 es 1 voltio y que cuando el tiempo es igual a 0 pega un salto a menos 1 voltio. Entonces ahí está, 1 voltio antes y pega un salto a menos 1 voltio. Entonces aquí nos damos cuenta que pues en esta entrada también van a haber 0 voltios, en esta entrada también van a haber 0 voltios, por lo tanto aquí 0 voltios, que es el mismo nodo. Sabemos que entonces por acá no circula corriente porque está abierto, es decir, por acá tampoco va a circular corriente y por acá tampoco circula corriente. El voltaje acá en la resistencia van a ser 0 voltios, por lo tanto, por ley de Ohm, en este punto también tienen que dar 0 voltios para que en esta resistencia den 0 voltios. Es decir, ese voltaje un instante antes de 0 es 0 voltios, nos dio igual. Pero tenemos que tener en cuenta el capacitor, qué voltaje en el capacitor. Pues como aquí hay 0 voltios, para que aquí también hayan 0 voltios, pues en este punto tienen que haber 0 voltios. Fijémonos que en el punto anterior aquí la fuente era un cortocircuito, entonces el voltaje era 0, pero aquí ya va a ser 1 voltio. Entonces aquí hay 0 voltios, pues aquí por la fuente tienen que haber 1 voltios en este terminal. Es decir, entre los dos puntos hay una diferencia de potencial o un voltaje de 1 voltio.
Es decir, el voltaje en el capacitor un instante antes de 0 es 1 voltio. Ahí está. Y también, pues, como está en estado estable, el capacitor se comporta como un circuito abierto, pero igualmente en sus terminales hay un voltaje, listo, 1 voltio. Como sabemos que el capacitor no puede tener cambios abruptos de voltaje, entonces un instante antes de 0 nos dio 1 voltio. Eso implica que, como no puede tener cambios abruptos de voltaje, un instante después también nos va a dar 1 voltio. Entonces, eso es como poner una fuente de voltaje ahí, de 1 voltio. Ese voltaje se mantiene acá, es como 1 voltio. Y fíjense que nos lo ponemos en ese sentido: positivo acá, negativo acá. 1 voltio menos 0, pues 1 voltio. Entonces tienen que ser los signos así. Bueno, y esa fuente ya se cambia a menos 1 voltio. Acá nos damos cuenta pues que podemos hacer el mismo análisis que ya hemos hecho: 0 voltios acá, 0 voltios en esta entrada, 0 voltios. Fíjense que acá pues estas fuentes, como son fuentes de voltaje en serie, las puedo sumar. Entonces fíjense que yo, como puedo sumar esas fuentes, pues acá entro por el menos y aquí entro por el más. Entonces menos, como entro por el menos, el voltaje en esa fuente menos 1 voltio. Aquí entro por el más, pues más 1 voltio. Eso me da igual un voltaje de 2 voltios. Siempre que tengo dos fuentes así, las puedo sumar así. Y esto lo explica la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, entro por el negativo, menos el voltaje ahí. Aquí entro por el positivo, entonces más el voltaje ahí. Si aquí hubiera menos 1 voltio, pues aquí también le pongo más menos 1 voltio. Entonces acá, en vez de esas dos, me va a quedar una fuente así: más menos 2 voltios. Porque el más a la izquierda y el menos a la derecha, fíjense que asumí positivo aquí cuando entraba por acá. Entonces, para encontrar este voltaje VO, fíjense que puedo hacer un análisis de este nodo. Entonces, hacer un análisis de este nodo es hacer un análisis de las corrientes que salen por ahí. Esta corriente que sale por acá, pues es... Bueno, antes de eso, fijémonos que aquí, pues en este punto van a haber 0 voltios por la Tierra. Entonces, en este punto de acá lo voy a alargar, en ese punto de acá, pues van a haber... Está en el lado negativo de la fuente, pues van a haber menos 2 voltios. Fíjense que aquí estamos en el lado positivo, entonces 0 menos 2 voltios, pues nos da los 2 voltios de la fuente. Entonces en este punto es menos 2 voltios. Es decir, la corriente acá, que asumí que sale por acá, sería 0 menos el voltaje acá, que es menos 2 voltios. Ahí está, 0 menos 2 voltios sobre 30. Ahora esta corriente que sale por acá, pues es 0 menos VO sobre 120. Y la corriente que sale por acá, pues es 0, porque esto sabemos que por el amplificador operacional. De acá, despejando a VO, pues obtengo que es 8 voltios. Es decir, ese voltaje un instante después de 0 es 8 voltios. Ya tenemos un instante antes, un instante después. Ahora, cuando t tiende a infinito, ese voltaje. Entonces, cuando t tiende a infinito, pues aquí la fuente sigue siendo menos 1 voltio. Y como ha pasado mucho tiempo, el circuito está en estado estable, es decir, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Bueno, entonces, como el capacitor se comporta como un circuito abierto, aquí sabemos que 0 voltios, aquí 0 voltios, el mismo análisis, aquí 0 voltios, acá 0 voltios, no circula corriente por acá, no circula corriente por acá tampoco va a circular corriente, es decir, aquí también tienen que haber 0 voltios. Ese voltaje, cuando t tiende a infinito, nos da 0 voltios, ese voltaje VO. Bueno, la R equivalente pues es apagar esta fuente. Apagar esa fuente es ponerla en cortocircuito, y fíjense que es la misma situación del punto A. Ponemos aquí una fuente y, por ejemplo, esa de 1 mA, y nos va a dar que es 30 kiloohmios la resistencia equivalente. Es decir, el tau, como la capacitancia no nos cambia, pues va a ser los 3 milisegundos. Y ya, pues reemplazando en la fórmula, fíjense que aquí ya nos cambia la respuesta, porque nos cambió el V0 más. Pero aquí la respuesta de estado estable también sigue siendo 0 voltios. Es decir, cuando usted tiene infinito, se va para 0 voltios. Entonces veamos la gráfica. 0 voltios, está el voltaje un instante antes de 0, pega un salto de 8 voltios, que sabemos que un instante después de 0 nos dio 8 voltios, que es lo mismo que coger aquí y reemplazar en el tiempo 0, y nos da los 8 voltios, ahí está. Luego hay una respuesta exponencial, y a qué tiende cuando usted tiene infinito de voltaje? A 0. Entonces con esos datos nos guiamos para hacer la gráfica. Ahí está. Decimos a qué tiende a infinito, sabemos que esto es una exponencial, sabemos en dónde comienza la exponencial, y pues así graficamos. Otra cosa que tenemos en cuenta es el tau, que está en milisegundos. Bueno, el voltaje en voltios, ahí está. El tiempo en milisegundos por el tau, y sabemos que más o menos ese voltaje ya está muy cerca a 0 cuando el tau es igual a 5 taus. Y 5 taus es 15 milisegundos. 5 por 3, 15.
15 milisegundos. Entonces ahí ya con eso nos podemos guiar para hacer la gráfica. Y pues ya ese sería todo el parcial. Por último, si tienes alguna pregunta de los ejercicios me la puedes dejar acá abajo en comentarios. Y si te ha gustado el video te invito a que le des me gusta. Y si no estás en el canal te invito a que te suscribas. Eso sería todo. Adiós.